Mm, Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Como sabrán, les había comentado que les iba a enviar un video tutorial sobre las herramientas y comentándoles también uno que otro acuerdo o absolviendo algunas dudas que pudimos tener en las reuniones grupales en Skype. Si bien con algunos de ustedes ya tuve las reuniones grupales, donde conversamos un poco sobre el objetivo de la investigación, uno que otro documento que podrían leer para que a ustedes le den pistas para la moderación de los debates grupales. En este tutorial voy a empezar desde cero, comentándoles el propósito de la investigación y recorriendo cada una de las herramientas, indicándoles adecuadamente a qué actores se les aplican las herramientas, de qué manera se aplican y dando pues algunas tips o algunas sugerencias metodológicas. Bueno, en primer lugar, como sabrán, el objetivo de este estudio es evaluar o hacer una línea de base sobre clima ético en los gobiernos descentralizados, como los gobiernos regionales o gobiernos municipales. Este estudio es un encargo de Servir y para realizarlo se ha contratado a la consultora Zoom Personas y el rol que juegan ustedes dentro de esta investigación es el de el recojo de información, ¿no? En los días calendarizados también se los comento al final del video. Eh, el objetivo es conocer cuál es el clima ético en las instituciones a través de medir el nivel de conocimiento, el nivel de difusión, el grado de aplicación que tienen, por ejemplo, la ley del código de ética del funcionario civil y aparte que los entrevistados o los participantes de la investigación nos puedan dar algunas referencias, algunas retroalimentaciones para mejorar los procesos. Eh, Dado que clima ético es un concepto, digamos, puede que no quede tan claro, lo que se ha planteado es operacionalizarlo a través de los subsistemas de gestión de recursos humanos. No es la única forma en la que se ha operacionalizado, pero se ha escogido centrarse en los subsistemas, en algunos subsistemas específicamente, digamos por ser los más susceptibles a que presenten o a ser sujetos de evaluación sobre códigos de conducta, códigos de ética, ¿no? Por ejemplo, si observan mi pantalla van a ver que aquí en este cuadro se observa el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, en gestión del empleo, que es el subsistema número 3, se tiene selección, que tiene que ver con todo el tema de contrataciones o revisión de postulantes, de expedientes para los cargos. Se tiene que ver con el tema de inducción, que tiene que ver con las capacitaciones. Se tiene que ver con el tema de control de asistencia, que alude pues a las faltas, a la puntualidad, a la presentación de justificaciones adecuadas, etcétera, a la desvinculación, que tiene que ver con el cese de algún trabajador. Y en el subsistema número 6, por ejemplo, ustedes van a encontrar el punto número 17, alude a capacitación. Y asimismo, el subsistema número 7, que acá estoy remarcando, dentro del sistema número 7 está el punto número 22, que es cultura y clima organizacional, que digamos alude a todo el conjunto de prácticas en torno a la normativa o al comportamiento considerado moralmente correcto o moralmente deseado. Lo que se espera, la manera en la que se espera que un funcionario actúe moralmente y eficientemente en torno a sus funciones. Bueno, básicamente yo les menciono este documento de subsistemas de gestión de recursos humanos porque considero importante que le den una leída para que puedan guiarse sobre cada uno de los puntos que lo componen, ¿no? Antes de entrar a las entrevistas. Por ejemplo,
Aquí en la página 8 de este documento se muestra qué se entiende por selección, proceso que consiste en el mecanismo de incorporación de servidores civiles con la finalidad de seleccionar a la persona más idónea para el puesto, sobre la base del mérito, igualdad de oportunidades, transparencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden leer esto antes de entrar a la entrevista, cuando algún funcionario público les empiece a explicar o a comentar la conducta ética en torno a la selección, ustedes, habiendo leído el documento, ya saben que pueden preguntar, repreguntar sobre la meritocracia, sobre la transparencia en la publicación de las convocatorias, sobre el cumplimiento de requisitos, etc. Es por eso que es importante, consideré importante mostrarles este documento para que le den una repasada antes de empezar el trabajo de campo. Y del mismo modo, también les muestro este otro documento, que es la Ley del Código de Ética de la Función Pública. En esta ética se presentan algunos principios y deberes mencionados en torno a la función pública, al comportamiento ético, ¿no? Acá se definen algunos como el respeto, la probidad, eficiencia, idoneidad. Eso también es importante que le den una mirada, porque también les va a servir como insumo para las preguntas, para comprender de repente a qué se refiere algún funcionario cuando toca algún tema, etcétera. O incluso para profundizar sobre un mismo comentario, ¿no? En fin, estos dos documentos al que he hecho mención los voy a colgar en la página en la carpeta del Drive a la cual ustedes tienen acceso. Recuerden, se llama Ley del Código de Ética de la Función Pública, y el segundo documento es una resolución de Presidencia Ejecutiva donde se hace mención a las normas para la gestión de los subsistemas de recursos humanos. Ahora, puntualmente, ¿cómo se va a hacer el recojo de información? Se va a hacer mediante tres herramientas. La primera de ellas es la encuesta. La segunda es las entrevistas personales, semiestructuradas, personales. Y la tercera son entrevistas grupales, con dinámicas, ¿no? Las dudas, la mayoría de ustedes tenía dudas en torno al funcionamiento, al manejo de las dinámicas. Pero de todos modos vamos a ir desde la primera herramienta, desde las entrevistas. Les comento brevemente. Como sabrán, la cantidad de entrevistas que tienen que realizar por entidad, por cada una de las entidades a su cargo, son 20 entrevistas, son 20 encuestas. Ahora, estas 20 encuestas pueden ser realizadas tanto a coordinadores como a directores, a especialistas, analistas, asistentes, auxiliares, jefes de área, etc. A lo que voy con esto es que las encuestas pueden ser realizadas indistintamente del cargo que ocupen los funcionarios dentro de la institución, ¿no? Y la cuota a la que se debe llegar es de 30. La encuesta está compuesta de 31 preguntas, como pueden ver, y la forma de llenado es muy fácil. Literalmente es una escala llamada en escala Likert, o digamos escala ordinal, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Esto significa que si, por ejemplo, respecto al primer enunciado, en mi entidad lo más importante son los resultados, aunque se incurren faltas éticas, si la persona está totalmente de acuerdo con esto, marcará 5. Pero si le parece que el enunciado está equivocado, es incorrecto, está totalmente en desacuerdo, marcará 1. Ahora, evidentemente ustedes ya tienen experiencia aplicando encuestas y quizá muchos tipos de esta encuesta, pero no está de más, por favor, que les expliquen la forma de llenar la encuesta a cada uno de los participantes. Al final de las 31 preguntas hay una pregunta abierta.
que dice, en general, en su entidad, ¿cuáles podrían ser los principales problemas en relación a la ética e integridad? Esta pregunta se ha dejado abierta por si los encuestados desean completar de repente con alguna opinión extra o que no figura en alguna de las 31 preguntas, ¿no? Por favor, se les pide que les pediría que le indiquen a los encuestados que el llenado de esta herramienta tiene que ser con lapicero, y por favor que la marca sea legible, ¿no? Asimismo, antes de empezar a llenar la encuesta, ustedes van a encontrar algunas variables para llenar los datos de los encuestados, ¿no? Como por ejemplo, van a encontrar un cuadro que menciona el tipo de régimen laboral o tipo de contratación, y ahí, bueno, los empleados marcarán, ¿no?, a qué tipo de régimen pertenecen, y en caso no aparezca aquí, si pueden darse cuenta, hay una celda, hay un espacio para que, con la opción otro, para que, digamos, escriban la categoría a la que pertenece. Igual, en el cuadro de experticia, se menciona área en la que labora. Se refiere a que si ustedes han entrado, por ejemplo, al área de logística y encuentran al responsable y 3 analistas o 3 asistentes, el área en el que laboran estas 4 personas es el área de logística. Si encuentran, por ejemplo, nombre del puesto, se refiere al tipo de puesto con el que se le reconoce la labor de ese empleado, ¿no? Igual, en tiempo de servicio en el Estado, ahí colocan el número de años. Y el último recuadro de experticia es tipo de puesto que ocupan, que puede ser auxiliar, asistente, analista, especialista, coordinador, jefe, etc. Ahora, se le ha añadido la opción de otros, dado que puede ser que al momento de aplicar la encuesta, el encuestado no se identifique en ninguna de estas categorías. Bueno, en ese caso lo colocará dentro de otros. Básicamente, esta encuesta está diseñada para que no sea compleja de ser aplicada, y si se dan cuenta es muy entendible. Incluso ustedes que han podido revisar las herramientas se darán cuenta que el llenado de esta encuesta no excede los 5 o 7 minutos. Es muy rápida. Yo recomendaría lo siguiente. Yo recomendaría que las 20 encuestas que tienen que realizar por entidad, las traten de hacer sí o sí el primer día de llegada. Cuando ustedes lleguen a una entidad, lo primero que van a hacer es presentarse ante las autoridades, las cuales están ya informadas mediante oficio y llamadas telefónicas hechas por Servir. Es decir, que las entidades saben de la llegada de ustedes y de la investigación que está realizando Servir. Pero de todos modos, lo que tienen que hacer ustedes es llegar, buscar a las autoridades, entiéndase autoridades, al alcalde, al gerente, digamos, el secretario municipal, etcétera. Es muy importante no entrar por si acaso de frente a la municipalidad y llegar a las direcciones y solicitar que por favor les empiecen a llenar las encuestas o el material de campo. No podemos saltar la parte protocolar o solicitarle permiso a las autoridades. También porque esto va a jugar a su favor, dado que en muchos trabajos de campo, cuando una persona se presenta con las autoridades pertinentes, cuando va a las otras direcciones o va con el personal subalterno, lo primero que les preguntan es cuál es el motivo de su visita, y segundo, si las autoridades ya están enteradas, si el alcalde ya sabe que están aquí presentes y si ya les dio permiso. Entonces yo creo que si ustedes al llegar a la municipalidad lo primero que hacen es presentarse con el alcalde, ya van a ganar ventaja desde ese momento. Bueno,
Después de entregarle el oficio, explicarle al alcalde el motivo de su visita, cuántos días aproximadamente van a estar en cada municipalidad, que se estima que sea 3 días como máximo. También le comentarán al alcalde que... A ver, voy a hacer un paréntesis y voy a pasar un rato a la parte del instructivo. Si ustedes han podido revisar las herramientas, voy a adelantarme un poco. Si ustedes han podido revisar las herramientas, se darán cuenta que para las dinámicas grupales necesitan un espacio. Y en el instructivo yo he colocado que entiéndase como un espacio mínimo adecuado para realizar las entrevistas grupales, aquel que permita el uso de paredes para colocar los papelógrafos, donde se permita la instalación entre 7 y 9 sillas para los asistentes, donde se permita o exista ya una mesa o carpetas que permitan a los asistentes tomar apuntes si lo desean, y a ustedes también, porque recuerden que van a estar escribiendo los apuntes de la dinámica. Y además, en lo posible, que el espacio en el que realicen las entrevistas y la dinámica sea cerrado, sin interrupciones constantes de ruido, tránsito de personas o cualquier otra distracción. Entonces, ¿por qué les menciono la importancia de contar con un espacio? Porque el primer día que lleguen a la municipalidad, además de explicar el motivo de su visita, de explicarle cuántos días van a estar y con qué tipo de personas van a interactuar, es importante que desde ya separen o le pidan a la autoridad que por favor en lo posible les facilite un espacio, ¿no? Lo más común, les menciono, que suele ocurrir es que les facilitan el auditorio municipal o de repente la biblioteca municipal o alguna oficina que de repente donde el personal ya esté de comisión o no estén ocupándose, ¿no? Alguna de ustedes mencionó en una de las capacitaciones que el hecho de hacer las dinámicas grupales dentro de la municipalidad podría sesgar los resultados. En realidad, teóricamente, existen espacios adecuados con requisitos o estándares más altos para aplicar dinámicas grupales o entrevistas, pero dado el tiempo que se tiene y la disponibilidad de recursos, van a estar dentro de las municipalidades, yo les pediría que busquen un espacio que como mínimo tenga estas características que he remarcado aquí, que se ven en la pantalla, ¿no? Eso se lo van a pedir a las autoridades que por favor se lo faciliten el día de su llegada. Ahora, ese mismo día de la llegada yo les sugeriría a ustedes que apliquen las 20 encuestas. En teoría no debería tomarles más de 2 horas, porque por ejemplo, ustedes ya se les dan las autoridades les dan la autorización para empezar el trabajo de campo. Entonces ustedes van por las direcciones de la municipalidad y les explican el motivo de su presencia y que por favor empiecen a llenar las encuestas, ¿no? En realidad yo pienso que el primer día las 20 encuestas ya pueden estar terminadas y el espacio ya puede estar agendado. Ahora, al culminar cada una de las encuestas, yo como estrategia de campo también les sugiero que vayan comprometiendo a algunos funcionarios para que participen en las entrevistas, grupales. Bueno, regresando a los materiales. Entonces, esta sería la encuesta. Son 20 personas a las que se le tiene que aplicar la encuesta. En teoría no debería tomarles más de un día. De hecho, la encuesta a los 20 funcionarios podría realizarse en 2 horas. Les recomiendo altamente que lo realicen el primer día. Y finalmente también les recomiendo que al finalizar el llenado de encuesta hablen con los encuestados para ir separándoles, ir comprometiéndolos a que participen en las dinámicas el segundo o tercer día, o incluso el mismo día si se pudiera. Bueno, la segunda herramienta son las entrevistas personales. Van a ser 2 entrevistas personales.
a dos cargos estratégicos. Uno es el jefe de abastecimiento de logística, o bueno, claro, el jefe de abastecimiento logística, ¿no? La entrevista yo ya se las pude mostrar en las capacitaciones grupales. Y bueno, cuando les consulté si había alguna duda, algo que no estaba tan entendible, me dijeron que no había algún problema. Pero de todos modos les doy hago algunas acotaciones, sobre todo en la aplicación de las entrevistas. Las dos entrevistas personales que se van a hacer es al jefe de abastecimiento, es lo que ven en pantalla, y al jefe de recursos humanos. ¿Por qué se han escogido estos dos cargos? Bueno, porque de acuerdo a Servir, estos dos cargos son muy estratégicos porque en los procesos que les competen hay subsistemas que son muy susceptibles de ser examinados dentro de un marco de clima ético, ¿no? O normas o cumplimiento de las normas, etcétera. Yo les quisiera comentar lo siguiente: las entrevistas, como son solamente dos, yo les sugiero también que traten de hacer las entrevistas el mismo día de su llegada. Suponiendo, llegan a las 10 de la mañana, se presentan con las autoridades. Imaginemos que la presentación dura mucho, que en realidad no debería ser, pero imaginemos que dura hasta las 11, ¿no? Llegan un día martes a las 10 de la mañana. Hasta las 11 ya se presentaron con las autoridades, le dejaron el oficio. Luego le piden permiso a las autoridades para aplicar las encuestas. En 2 horas las encuestas ya podrían, mejor dicho, haberse finalizado. Y luego van a la dirección o al área de recursos humanos y le preguntan al responsable si pueden concordar una entrevista con él en alguna hora del día. Puede ser el mismo día o al día siguiente, ¿no? Igual luego van al área de logística o administración y le solicitan al responsable si pueden tener una entrevista con él. Y empiezan a aplicar la entrevista: departamento, distrito, localidad, entidad pública, teléfonos. Acá hay algunas variables, digamos, de perfil: sexo, edad, cargo. Ninguna variable que sea complicada de llenar, ¿no? Como pueden ver. Y bueno, empiezan con las preguntas, ¿no? Ahora, algunas acotaciones. Yo sé que ustedes tienen experiencia en campo, pero de todos modos siempre es muy importante recordar lo siguiente. Al momento de hacer las preguntas, recuérdenle al entrevistado que no existen preguntas buenas o malas, que esto no es una evaluación, que el resultado o el registro que ustedes están haciendo, el registro escrito que ustedes están haciendo de las respuestas que den los entrevistados, en realidad es confidencial, no tiene otro propósito más que el de la investigación. Recalquen nuevamente que eso no es una evaluación, tampoco es una fiscalización, que literalmente esto simplemente es una herramienta que se está aplicando en muchos gobiernos descentralizados para mejorar los procesos de clima ético. Esa es digamos, la oración más importante que deben retener. Esta investigación es un estudio que se está haciendo todavía exploratorio en gobiernos descentralizados, porque Servir quiere mejorar los procesos de recursos humanos en torno al clima ético, nada más. Por otro lado, al momento de aplicar las preguntas, recuerden que al aplicar la entrevista, recuerden que después de formular una pregunta deben darle un margen de tiempo al entrevistado para que empiece y acabe una respuesta. No vayan a demostrar algún tipo de impaciencia o cortarle alguna respuesta. O yo sé que suele pasar esto mucho, pero en entrevistas a veces el entrevistado está dando una respuesta y el entrevistador quiere involucrarse en la respuesta y termina completando la idea o completando la oración.
traten de no hacer eso, porque esa es una manera de inducir al, al, al entrevistado a una respuesta, ¿no? O mejor dicho, también están interrumpiendo el proceso de respuesta o reflexión del propio entrevistado. Por otro lado, tengan mucho cuidado con su lenguaje corporal o su lenguaje físico. Por favor, traten de no demostrar señales de aburrimiento, tensión, incomodidad, distracción, o algo que suele pasar es que a veces nos suele pasar digamos a todos los investigadores o personas que hacemos trabajo de campo. A veces estamos haciendo una pregunta que nos suena un poco personal o nos interesa y terminamos demostrando incluso involuntariamente algún signo de simpatía o antipatía. Recuerden, por favor, tener cuidado con este tipo de reflejos que pueden ser involuntarios. Si ustedes formulan una pregunta y la pregunta no es entendible para el entrevistado, no creo que ocurra el caso, porque las preguntas están formuladas, digamos, en un lenguaje llano, de una manera muy entendible, pero si es el caso, traten de mencionar algún ejemplo, ¿no? Ahora, en esta parte, a esta parte me refería cuando les decía que revisar la ley de código de ética o revisar el documento de sus sistemas de recursos humanos les va a ser muy útil, porque les va a dar a ustedes insumos para que puedan repreguntar o pedir de repente al entrevistado que aclare algún punto que ustedes ya han podido revisar en los subsistemas, etc. Recapitulando, esta es la segunda herramienta, es la entrevista personal. La entrevista personal se le aplica al jefe de recursos humanos y al jefe de abastecimiento. Se espera que la entrevista, en lo posible, se pueda también realizar el primer día. Por favor, tengan en consideración todas las sugerencias que les he hecho al momento de aplicar la entrevista, y recuerden que les va a ser muy útil para esta parte haber revisado la ley de código de ética y el documento de subsistemas de gestión de recursos humanos. Ahora, pasamos a la tercera herramienta, que son las entrevistas grupales con dinámicas grupales, ¿no? El documento está en el instructivo. A ver. Hay dos tipos de entrevistas grupales, y cada una de esas entrevistas grupales tiene una dinámica específica. Vamos a empezar por la entrevista grupal, que tiene la dinámica de proyección arquetípica, se llama. Esta dinámica tiene dos etapas. La primera etapa funciona a manera de un focus group o una entrevista grupal. Ustedes de repente deben haber aplicado o deben conocer cómo es un focus group o una entrevista grupal, pero para quienes no lo hayan hecho, les comento brevemente cuál es el propósito y más o menos cuáles son las pautas a seguir. El propósito de una entrevista grupal o de un focus group es contar con opiniones variadas en torno a temas específicos, pero tratando de que las opiniones no estén disociadas entre sí, sino que la información que se vaya produciendo sea acumulativa y relacionada. ¿A qué me refiero con que sea acumulativa y relacionada? A que, por ejemplo, si el participante A ofrece una respuesta, la idea es que el moderador solicite que los demás participantes sigan acumulando conocimiento o muestren algún tipo de opinión
en torno a la respuesta del participante, del primer participante, ¿no? Y así el segundo participante manifestará su opinión en torno a lo dicho anteriormente, y el cuarto participante incluirá su opinión al debate, y el quinto participante, y así sucesivamente. La idea de la dinámica grupal no es generar una controversia, no es generar polémica, y por ello es que el moderador, en este caso ustedes, deben tratar de mantener la participación de los presentes de manera ordenada y alturada. ¿A qué me refiero con esto? A que antes de empezar la entrevista grupal, ustedes van a contar con una lista de participantes, que es la que pueden ver en pantalla, ¿no? Nombres, apellidos, sexo, edad, cargo. ¿De qué les sirve contar con esta lista de participantes? Dos cosas. La primera de ellas es que es un registro de su propio trabajo de campo, y la segunda de ellas es que cuando una persona trabaja con un grupo o está haciendo alguna dinámica grupal digamos con unas 6-7 personas, una lista de participantes ayuda a que el moderador pueda dirigirse educadamente y por el nombre propio a cada uno de ellos, ¿no? Si por ejemplo hay unos 7 participantes, dicho sea de paso, el número esperado es que sean 7, 8 o 9 participantes. Lo que se espera es que si el participante 1 tiene una opinión, la finaliza y ustedes como moderadores le ceden la palabra al participante número 3, que alza la mano, al participante número 5 o al participante número 2, etcétera, ¿no? Lo que suele ocurrir también, y esto se los digo ya por experiencia personal, es que a veces en torno a un tema puede que no se generen discusiones o no se polemice sobre un tema, pero quizá ocurra que los participantes quieran intervenir todos al mismo tiempo. Entonces es importante que ustedes nuevamente moderen esta parte y soliciten que por favor le concedan la palabra solo a uno de ellos, esperen que termine de hablar, le cedan la palabra a la otra persona y así sucesivamente. Esto también les va a ayudar mucho a mantener el orden, les va a ayudar mucho a que ustedes puedan tomar notas sobre esta dinámica, sobre las respuestas. Ahora, hay algo que me estaba olvidando de comentar sobre las entrevistas. Esta entrevista grupal, en lo posible, al momento de iniciarla, soliciten permiso para que pueda ser grabada. La grabación la pueden hacer, para quienes tengan alguna grabadora sería genial, pero en caso no se pueda, con el celular mismo podrían hacerla. Y en caso, este sería el mejor escenario, pero en caso no se pueda, entonces la forma de registro va a ser mediante apuntes, ¿no? Ustedes tomarán nota sobre las opiniones que se viertan en la dinámica, pero por favor traten de registrar, de grabar la dinámica y pidan permiso para ello, ¿no? Para las entrevistas, esto es para las entrevistas grupales. Lo que se me olvidó mencionar con las entrevistas personales, o sea, la que se le realiza al jefe de recursos humanos y al del área de administración, es que las entrevistas no van a ser grabadas con ellos dos, con el jefe de recursos humanos y el de administración, sino que ustedes van a tomar apuntes. Pero antes de empezar la entrevista, ustedes le van a entregar tanto al jefe de recursos humanos como al jefe de abastecimiento una hoja de consentimiento informado. Esa hoja de consentimiento informado que voy a subir a la carpeta del Drive, a la cual ustedes tienen acceso. Es una hoja que es como un comprobante en el cual el entrevistado acepta que el entrevistador, que ustedes le han explicado el propósito de la entrevista
y que se comprometen a que los resultados efectivamente van a ser, no van a tener un destino distinto que el de la investigación que propone servir. Digamos, es una hoja, el consentimiento informado es una manera de asegurar la confidencialidad y respeto de la información que les están brindando. Y además, también va a ser importante esta hoja de consentimiento informado porque es una forma, tómenlo también como una manera de comprobar que efectivamente ustedes han realizado la entrevista. Ahora, bueno, eso era lo que me estaba olvidando de mencionar. Ahora, volviendo a las entrevistas grupales con dinámicas. Les mencionaba que tienen dos etapas. La primera etapa, como ya mencioné, es plantear a los presentes 5 preguntas, que son las que aparecen aquí, y fomentar la conversación grupal en torno a ellas, ¿no? De la manera en que dije, que se asemeja a la de un focus group. Y digamos, tomen en consideración los consejos que les he dado para mantener el orden dentro de la dinámica. Esa es la primera etapa. La segunda etapa comprende ya la dinámica específica de proyección arquetípica. Para desarrollar esta dinámica de proyección arquetípica, ustedes van a necesitar un papelógrafo sobre el cual va a ir el dibujo, plumones, uno de color rojo, otro de color negro. También van a necesitar cinta adhesiva o limpiatipo, algo que permita adherir el papelógrafo sobre la superficie de la pared. Y bueno, entre otras cosas, que por ejemplo es la copia del oficio de servir para el proyecto, la guía de los pasos para realizar el modelo de proyección arquetípica, si gustan imprimir este instructivo, aunque más que si gustan, de verdad que es una recomendación muy fuerte, porque en plena dinámica puede ser que se olviden de algunos pasos y es bueno que tengan una guía. Luego las fichas de información del personal que va a participar, que es la lista de participantes. Recuerden que, como ya mencioné, esto tiene que ser llenado antes de empezar. Y finalmente, bueno, esto es un poco obvio, pero necesitan contar con su libro de apuntes, su hoja de apuntes, para anotar cualquier información que se desprenda de la dinámica. Esos son los insumos que necesitarían, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste esta dinámica de proyección arquetípica? Bueno, en primer lugar, la idea es que los participantes puedan vertir sus opiniones sobre una idea específica, que en este caso es cómo se comporta, actúa o cómo es la ética de un funcionario directivo en la institución. Pero estas opiniones que viertan no sean dirigidas, no tengan un nombre personal. Los participantes no sientan que se están refiriendo específicamente a una persona, que puede ser obviamente su jefe, ¿no? La idea es que mediante una silueta que no tiene rostro, que no tiene mayor contenido, los participantes puedan proyectar sus opiniones sin sentirse comprometidos a que están delatando o refiriéndose a alguna persona en específico. Entonces, eso es lo que busca la dinámica. Ahora, la proyección arquetípica gira en torno a una pregunta clave. Y esta pregunta es la siguiente, la que estoy ahorita marcando con mi mouse, ¿no? Imaginemos que esta silueta es un funcionario público y tiene el cargo de directivo o responsable de un área de su institución. Miren, no están mencionando que un área específica, pero están diciendo que es un funcionario que tiene el cargo directivo o responsable de la institución. ¿Cómo creen ustedes que es este personaje respecto de lo que piensa,
de lo que dice, cómo siente y cómo actúa en torno al comportamiento ético en cada una de sus funciones. Ahora, esta pregunta de cómo piensa, qué dice, siente y actúa se va a graficar en el papelógrafo de esta forma, que es la que ustedes están viendo en mi pantalla, ¿no? Ahí ven la silueta y ven 4 pequeñas nubes que se desprenden de la cabeza, cómo piensa, otra que se desprende del tórax, donde dice qué siente, otra pequeña nube que menciona qué dice o qué diría un funcionario que es directivo y que ocupa un cargo en la institución, y cómo actúa. Acuérdense que estas 4 preguntas son en torno al comportamiento ético, no hay que perder eso de vista. Esta parte de acá que estoy sombreando es importante que la recuerden permanentemente a los participantes, ¿no? Porque de repente ellos dicen, bueno, ¿cómo piensa? No sé, quiere un buen sueldo, él piensa en su familia, él piensa que el precio de la gasolina ha subido, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el comportamiento ético. En realidad, las preguntas que orientan esta dinámica, cómo piensa, qué siente, qué dice y cómo actúa, son todas orientadas al comportamiento ético. Les voy a dar un ejemplo puntual. Imagínense que yo soy un participante y a mí me lo han preguntado, ¿no? Y me dicen, ¿cómo piensa un directivo dentro de tu institución, Osmar? Bueno, yo diría, un directivo dentro de mi institución en torno al comportamiento ético. Bueno, él pensaría que el fin justifica los medios, ¿no? Es una idea. De repente, esa es la idea personal que yo tengo y bueno, es válida. Entonces ustedes la anotarían acá al costado de esta nubecita que dice cómo piensa. Otra persona puede decir, bueno, él piensa que el más fuerte es el que debe gobernar, ¿no? Son ideas que ustedes creen que un funcionario que es directivo puede tener en torno al comportamiento ético, ¿no? Otra intervención. Ustedes me dicen cómo actúa un directivo dentro de mi institución en torno al comportamiento ético. Yo diría, bueno, ¿cómo actúa? Bueno, en la práctica un directivo sale más temprano, sale 1 hora más temprano que la hora oficial, o sale media hora más temprano que todos los demás, ¿no? Esa es una opinión. Pero de repente otra persona dice, ¿cómo actúa? Ya, yo creo que un directivo siempre está buscando formas de capacitar a su personal, ¿no? Otro directivo dirá, ¿cómo actúa? Ya, un directivo dentro de mi institución rechaza regalos que pueden que le hagan algunos ciudadanos o algunos funcionarios por lo bajo, ¿no? Esas son acciones, porque la pregunta es cómo actúa en torno al comportamiento ético. Entonces, en realidad esta dinámica no es tan compleja, pero sí tienen que tener en cuenta 2 cosas. La silueta representa a un directivo o un responsable de la institución, y los 4 ejes de cómo piensa, qué siente, qué dice y cómo actúa son siempre en torno al comportamiento ético. No olviden eso. Hay que recordarle siempre a los participantes que sus intervenciones son en torno al comportamiento ético. ¿De qué manera se llenan las opiniones de los participantes en el papelógrafo que va a tener esta silueta y estas nubes? Bueno, escríbanla con lapicero acá al costado de escríbanla con lapicero al costado de las nubecitas, de estas nubes que ven acá, ¿no? Y básicamente esa sería la dinámica. Ahora, siempre hay una pregunta de cierre, ¿verdad? Cuando
ustedes hayan preguntado, hayan solicitado que les den las opiniones, antes de acabar, evidentemente ustedes les preguntarán, bueno, antes de culminar la dinámica, ¿existe algún algún comentario, alguna otra participación, ejemplo? ¿Alguien quiere hacer alguien quiere exponer algún ejemplo, algún caso concreto? ¿O alguien quiere decir algo sobre la dinámica, sobre el contenido, añadir o cambiar algo que ha dicho anteriormente, etcétera? O sea, la idea es que ustedes ofrezcan ya por última vez la oportunidad a los participantes de añadir algo, de sumarle más información a la dinámica, ¿no? Acabando esta dinámica, pasaríamos a la segunda. La segunda entrevista grupal con dinámica es esta de acá. Perdón, es esta de acá. Permítanme. Es la dinámica grupal con la creación de la matriz de Wester. Esto también tiene dos etapas. Las mismas instrucciones. Una primera etapa de una ronda de preguntas, de 5 preguntas, con los entre 7 y 9 participantes, que funciona a manera de focus group o dinámica grupal. Si se dan cuenta, básicamente son las mismas preguntas. Miren, acá está, de entrevista con dinámica grupal, matriz de Wester. Bajo un poco y acá están las preguntas, ¿no? Básicamente son las mismas y son las mismas recomendaciones que yo les diría. Moderen bien esta dinámica, traten de que sea ordenado, soliciten si pueden grabar y en lo posible traten pues de grabarlo con sus celulares o una grabadora, y en caso no se pueda, bueno, la opción de tomar apuntes, ¿no? Ahora, incluso para tomar apuntes, otra recomendación, como ya les dije, por favor, cuenten con una lista de participantes. Eso les va a facilitar mucho la conducción de la dinámica. Y además, es para nosotros, y bueno, para servir también, es una forma sencilla de corroborar que efectivamente se llevó a cabo la dinámica, ¿no? Ya. Esa es la primera etapa de esta dinámica de entrevista grupal con matriz de Wester. Ahora viene la segunda etapa, que es propiamente la creación de la matriz de Wester, sobre la cual varios de ustedes me han preguntado. Lo primero, ¿qué se necesita para realizar esta dinámica? ¿Qué materiales me refiero? Bueno, aparte del espacio que ya les comenté, se necesitan 3 papelógrafos, porque se van a realizar la construcción de la matriz se divide en 3 partes. Se necesita un plumón de color rojo y otro de color negro. Se necesita una cinta adhesiva o un limpiatipo para adherir el papelógrafo sobre la pared. Y otras cosas más, como la copia del oficio de servir, por si digamos algún funcionario lo quiere ver. Ya como experiencia personal le digo que a mí me ha pasado que yo puedo pues explicarle a las autoridades, concerto las citas, todo va bien, y al momento de aplicar la dinámica siempre hay 1, 2, 3 personas, 3 funcionarios que me preguntan: ¿y esto en qué consiste? Y hay un oficio, se sabe que se está llevando a cabo esta reunión, etcétera. Y digamos, una buena forma de darle una respuesta a ese funcionario es mostrar el oficio y decirles que efectivamente se ha conversado con las autoridades y etcétera. Luego, ¿qué más se necesita? La lista de participantes, que ya les mencioné. Se necesita también la guía para realizar
los pasos para construir el diagrama de Bester. Yo les recomiendo imprimirla, porque ya como ya les dije, puede que después de este video tutorial y después de revisar las herramientas ustedes se sientan confiados, pero al momento de la dinámica por ahí se les escapa o se les olvida un paso, ¿no? Para evitar esto yo les recomendaría que impriman la guía. Y bueno, y un cuaderno de apuntes para tomar notas, digamos, de la información que vaya saliendo o de cualquier otra nota que a ustedes les parezca importante. Ya, ahora vamos a explicar puntualmente en qué consiste la matriz de Bester. La matriz de Bester tiene como objetivo graficar de manera participativa y, digamos, mediante puntuaciones la relación de causa y efecto y de magnitud que tienen unos problemas sobre otros en torno a un fenómeno, ¿no? En este caso el clima ético. Es decir, para ponerlo en términos mucho más sencillos, el diagrama de Bester o la matriz de Bester es una matriz que muestra la relación de causa y el grado de causa que tienen unos problemas sobre otros en torno al clima ético. En este caso es el clima ético, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se necesita hacer? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso para crear la matriz es contar con la lista de participantes. Esto, digamos, ya lo van a tener al momento de empezar la entrevista grupal. Pero de todos modos, yo se los recuerdo porque yo prefiero insistir en este punto. No olviden, por favor, antes de empezar una dinámica, registrar a los que participan. Los participantes para la matriz de Bester tienen que ser entre 7 y 9 personas. Lo primero que se hace es pedirles, quizá alguno de ustedes ya haya aplicado esto antes, la construcción de un árbol de problemas, un árbol de soluciones, ¿no? En todo caso les comento, lo que se hace es, se tienen a 7 personas reunidas y se les dice, bueno, si el tema es clima ético, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué problemas me podrían mencionar ustedes que afectan la integridad, la ética, las normas o las conductas moralmente correctas en su entidad? O sea, ¿qué problemas identifican en torno al clima ético de su institución? Y la idea es que los participantes literalmente levanten la mano, ustedes les cedan la palabra y ellos empiecen a opinar, a soltar una serie de problemas que ellos identifican, ¿no? Yo he mencionado, ojo, esto es a manera de ejemplo, ¿no? Yo acá he enlistado 11 problemas, ¿no? Por ejemplo, el participante 1 dice: yo creo que uno de los problemas importantes es que los directivos llegan tarde al trabajo. Otro participante dice: existe personal contratado que no cuenta con el perfil adecuado para el cargo, etcétera, etcétera. Acá dos comentarios importantes. Esta etapa debería resultarles sencilla, porque literalmente lo que están haciendo es una lluvia de ideas. Pero pueden ocurrir dos cosas. La primera de ellas es que los participantes de repente están muy animados ese día y les empiezan a ustedes a contar una lista de 30 problemas, de 20 problemas, de 15 problemas. Está bien, es probable que todos esos problemas mencionados por los participantes sean importantes, pero la matriz de Bester, para que sea óptima, lo que busca es un máximo de 11 problemas, digamos, y un mínimo de 9, ¿no? De 9 u 8 problemas, o sea, digamos, entre 9 y 11 deberían aparecer el 9 es el mínimo de problemas y 11 el máximo. Yo les pediría que traten en lo posible de fomentar la participación de todos para que lleguen a comentar unos 11 problemas. 11 problemas es lo óptimo. Esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia,
supongamos que tienen 15 o 20 problemas, ¿no? Ustedes dirán, ¿y ahora cómo los reduzco? Bueno, hay algunos criterios básicos que pueden seguir. Si por ejemplo, miren dónde coloco el cursor, ¿no? Acá dice, los directivos llegan tarde al trabajo. Otra persona dice, los directivos nunca llegan temprano al trabajo. Otra persona dice, los directivos para llegar al trabajo jamás cumplen la hora. Si se dan cuenta, es un parafraseo. Básicamente las tres cosas aluden a lo mismo, que los directivos llegan tarde al trabajo. Ese es un primer criterio para reducir. El segundo criterio, por ejemplo, miren acá donde está mi cursor, el problema número 7. Existen gastos en la entidad que no han sido necesarios. Ya. Otra persona dice, el mes pasado se compraron 200 soles en hojas bond cuando en realidad no era necesario. Otra persona dice, el día de ayer se compró una impresora nueva inexplicablemente, porque tenemos dos que funcionan perfectamente y no necesitábamos otra. No sé si se dan cuenta, pero en este caso los dos últimos ejemplos son parte de un enunciado más grande que es: existen gastos en la entidad que no han sido necesarios. Pueden ser hojas bond, puede ser impresoras, puede ser lapiceros, etcétera, ¿no? O sea, lo que voy es que si ustedes llegan a tener 15, 20 problemas, lo óptimo es que traten de reducirlos mediante parafraseo o algunos problemas que están contenidos en otro. Y ya para acabar esta parte de la lluvia de ideas, para que les den unos 11 problemas, ojo, en torno al clima ético, no se olviden que la pregunta siempre es en torno al clima ético. Miren dónde estoy sombreando ahorita, en torno siempre al clima ético. Ahora, en el instructivo, para quienes lo hayan podido revisar, en el instructivo se menciona algo en esta parte. Los problemas que ustedes coloquen, o que con los 11 problemas con los que finalmente ustedes se queden, tienen que estar propuestos en términos de efecto y no de causa. A ver, me explico. ¿Qué significa que estén propuestos en términos de efectos y no de causa? Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Ya. Por ejemplo, si una persona les comenta este problema, ¿no? Un funcionario ha cometido una falta sin sanción, ¿no? Un funcionario ha cometido una falta sin sanción. Esto posiblemente sea un problema, pero ¿cuál es la consecuencia de que un funcionario ha cometido una falta sin sanción? Que el incumplimiento de las reglas por parte de los funcionarios no es sancionada. Es decir, que un funcionario cometa una falta y no se le sancione genera que las reglas no tengan que el incumplimiento de las reglas efectivamente no tengan una sanción efectiva. Ahora, por ejemplo, otra persona dice: yo entrego documentos, una persona menciona los documentos de mesa los documentos que vienen de mesa de partes no llegan, los documentos que vienen de mesa de partes, los funcionarios, alguien dice, los funcionarios dejan
documentos en mesa de partes fuera del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? Que los funcionarios dejan documentos en mesa de partes fuera del tiempo. Significa que este acto va a tener como consecuencia que los documentos que se entregan en mesa de partes no lleguen a tiempo. O sea, lo que me estoy refiriendo es que el planteamiento de los problemas traten de que estén planteados en términos de causalidad, ¿no? No todos los trabajadores son capacitados por discriminación. Por ejemplo, es una consecuencia de que a los trabajadores se les discrimina, y no a todos se les capacita. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Se tienen trabajadores que no están capacitados por motivos de discriminación. Yo sé que esta parte específicamente, requiere que estén muy atentos ustedes a la forma en la que están redactados y a la forma en la que están planteados los problemas, ¿no? Pero en lo posible, por favor, traten de tener en cuenta que la redacción de los problemas tienen que estar formulados, tienen que estar escritos en términos de consecuencia y no de causa, como los 3 ejemplos que he planteado. Bueno, una vez que tienen enlistados 11 problemas, ustedes le asignan un número a cada uno de esos problemas, ¿no? Un número fijo. Por ejemplo, el problema con el código número 1 va a ser los directivos llegan tarde al trabajo. El problema con el código número 2 va a ser los documentos que se entregan en mesa de partes no llegan a tiempo. El problema con el código número 3 va a ser el incumplimiento de las reglas. ¿Por qué es importante que le añadan un número o un código a cada uno de los problemas? Porque el siguiente paso para la matriz implica que ustedes creen un cuadro de doble entrada, como pueden apreciar aquí. Ven, no sé si se llega a ver este cuadro, ¿no? Este cuadro de aquí voy a borrar todos los números que están escritos aquí para explicárselos desde cero, ¿ok? Miren, voy a hacer esto de acá. Miren, este es un cuadro vacío que va a ser llenado a partir de los problemas enlistados. Miren acá, tenemos 11 problemas. A cada problema le corresponde un código distinto, del 1 al 11. De igual forma se traza aquí, tanto en la primera columna como en la primera fila que ven acá, están señalados del 1 al 11, que representan a cada uno de los problemas enlistados. Yo los he puesto acá al costado. Acá esta parte que estoy sombreando son los problemas enlistados. Entonces ustedes crean este cuadro trazando una cantidad de cuadraditos en las filas igual a la cantidad de problemas, 11. Y luego trazan una columna de cuadraditos igual a la cantidad de problemas, 11. Cada uno de estos cuadraditos representa un problema. Este cuadrado de acá representa el problema 1. Los directivos llegan tarde al trabajo. Este cuadradito de acá representa el problema 2. Los documentos que se entregan en mesa de partes no llegan a tiempo, etc. Y así sucesivamente. ¿Cómo se llena esta matriz? Miren, lo que van a hacer es llenar los cuadros en blanco bajo estos criterios de acá. Dice, relacionar fila a fila cada problema con los demás. 0 significa que no es causa, es decir, que
es un problema específico, no es causa de otro. Uno significa que un problema específico es una causa indirecta de otro, es decir, no tiene mucha relación. Dos significa que un problema es una causa directa, es decir, tiene relación, pero no lo genera tanto. Es una causa directa poco fuerte. Y la puntuación de 3 quiere decir que un problema es una causa directa o es una fuente de generación fuerte para generar otro problema. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a verlo en un ejemplo real. Por ejemplo, el problema 1, los directivos llegan tarde al trabajo. Y el problema 2, los documentos que se entregan en mesa de partes no llegan a tiempo. Los directivos llegan tarde al trabajo, es esto de acá. Entonces yo voy a empezar a relacionar este problema 1 con todos los problemas. Dicho sea de paso, es por esta razón que los cuadros en diagonal están tachados, porque un problema no se relaciona consigo mismo. Si se dan cuenta, el cuadro 1 con 1 está tachado, el cuadro 2 con 2 está tachado, el cuadro 3 con 3 está tachado. Entonces, empiezo a relacionar los problemas. Los directivos llegan tarde al trabajo. ¿Es una causa fuerte, directa, indirecta, o no tiene la mayor relación hacia el problema número 2? Que los directivos lleguen tarde al trabajo es causa de que los documentos que se entregan en mesa de partes no lleguen a tiempo. Digamos, el grupo mencionaría, si el grupo le tuviera que otorgar un puntaje entre 0, 1, 2 y 3, dirían que esto no es una causa, no tiene mayor relación. Ahora, vamos a relacionar el problema 1 con el problema 3. Que los directivos lleguen tarde al trabajo es causa del incumplimiento de las reglas por parte de los funcionarios. Es causa de que el incumplimiento de las reglas por parte de los funcionarios no sea sancionada. De repente, cuando ustedes les piden grupalmente que le otorguen un puntaje, la idea es que, bueno, finalmente ustedes le pregunten a los 7 participantes y ellos convengan en un puntaje. De repente ellos dicen que esto sí es una causa directa y también es una causa fuerte. O sea que el hecho de que los directivos lleguen tarde al trabajo sí genera o es una causa muy fuerte de que el incumplimiento de las reglas por parte de los funcionarios no sea sancionada. ¿Por qué? Porque al llegar tarde los directivos al trabajo, los funcionarios, el directivo de repente, para justificar su tardanza, pasa por alto algunas faltas éticas, normativas de la mayoría de sus funcionarios. Entonces la mayoría diría que esto sí afecta, entonces le pone una puntuación de 3. Ya para poner un último ejemplo, vamos a relacionar el problema 1 con el 4. Que los directivos lleguen tarde al trabajo afecta que estos directivos no supervisen las funciones de los demás funcionarios. Entonces ellos, los participantes también, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Los participantes también dirían que esto es una causa directa y muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque si los directivos llegan a mediodía al trabajo, literalmente los trabajadores, literalmente el directivo no puede supervisar las labores que están haciendo los trabajadores, no puede supervisar a qué hora llegan, no puede supervisar bien la calidad de los productos que entregan. Entonces, el grupo que ustedes están dirigiendo diría, bueno, esto sí tiene una causa directa y muy fuerte. Y así sucesivamente, estimados, es la forma en la que se llena este cuadro, ¿no? Teniendo en cuenta estas puntuaciones de acá, ustedes van a ir llenando el cuadro. Si se dan cuenta, esta es una de las razones también por las que les decía que 11 problemas, considerar 11 problemas o 9 problemas es un número óptimo para crear esta matriz. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta parte requiere
el cruce de cada uno de los problemas con todos los demás, ¿no? Entonces esto puede efectivamente demorar un poco más. Por eso es que le decía, si llegan a construir una matriz con 9 problemas, ya es un número aceptable, ¿no? Este de acá es el modelo de cómo sería una matriz llenada. Yo ya me tomé la molestia de llenar los cuadros, ¿no? Y acá ven, por ejemplo, las puntuaciones de 0, 2, 0, 0, 1, acá 2, por acá 3, que significa una causa fuerte, etc. Entonces, al final, y ya para acabar este tutorial, ustedes van a encontrar que en los márgenes de las columnas o en los márgenes de las filas dice total de activos y total de pasivos, ¿no? Total activos, y esto de acá que estoy sombreando es total de pasivos. Esto no es otra cosa más que la suma de las puntuaciones de la fila o de la columna. Miren, la suma de todas estas puntuaciones da un total de 14. La suma de todas estas puntuaciones da un total de 10. La suma de estas puntuaciones da un total de 13. El total de activos significa qué tan generador de problemas es, por ejemplo, que los directivos lleguen tarde o que los documentos no se entreguen, etc. Y el total de pasivos significa qué tanto tal o determinado problema es susceptible de ser generado por otros, ¿no? Y estas son las puntuaciones. Este es el último paso que ustedes deben tener en cuenta. Y esto se llena en el tercer papelógrafo. Una vez que ustedes tienen la matriz con las puntuaciones, lo que hacen es lo siguiente. Esto es un plano cartesiano. En este plano cartesiano se traza una línea paralela, o mejor dicho, dos líneas perpendiculares, ¿no? Que van a formar 4 cuadrantes. Los cuadrantes son los problemas pasivos, los problemas activos, los problemas indiferentes y los problemas críticos. La definición de cada uno de estos cuadrantes aparece en el instructivo, que ustedes seguramente han revisado con mucho detalle. Por ejemplo, acá lo están viendo, ¿no? Acá en el instructivo de la matriz de Best. Esto que estoy sombreando es, miren, los problemas críticos son aquellos que se consideran que tienen un total de activos y pasivos altos. Son problemas que son altamente causados por otros y a su vez son causas de los demás, ¿no? Son problemas por eso se llaman críticos, porque deben tenerse presentes para el análisis. Los problemas pasivos tienen un alto total de pasivos y bajo total de activos. Representan poca influencia causal, y etcétera. Bueno, esto yo les recomendaría que lo revisaran lentamente, aunque en realidad también se deduce de revisar esta matriz, ¿no? Un problema crítico es alguien que causa muchos problemas, es un problema que genera otros y también es generado por otros. En cambio, un problema indiferente que debe estar por acá es alguien que genera pocos problemas y también es generado por pocos problemas. ¿Cómo se llena esta matriz ya para acabar? De este modo. Por ejemplo, acá, el problema número 1, miren, es donde estoy ahorita con mi cursor. El problema número 1 tiene un total de 14 activos. 14. Recuerden ese número, 14 activos. Y el problema número 1 tiene un total de 17 pasivos. Entonces, el problema número 1 tiene 14 activos y el problema número 1 tiene 17 pasivos. Entonces vamos a este cuadrante y vemos ¿cuántos activos tenía el problema 1? Voy a sacar esto de acá. ¿Cuántos activos tenía el problema 1? Tenía 14 activos acá, donde me estoy ubicando,
y 17 pasivos. Subo hasta acá. Ajá. Eso quiere decir que el problema 1 está considerado como un problema crítico. Vamos a ver otro. Por ejemplo, tenemos al problema número 13. Al problema número 9. El problema número 9 es el problema que dice acá: los funcionarios admiten favores o reciben regalos para que realicen algún trámite. Entonces vamos a ver qué han dicho nuestros participantes. Ellos le han otorgado una puntuación de 13 activos. Miren, problema número 9, donde está mi cursor, 13 activos. Es la suma, 13 activos. Y le han otorgado al problema número 9 un puntaje de pasivos igual a 8. Es un puntaje bajo. ¿Qué significa esto? Vamos a interpretarlo en un rato. Acuérdense, 13 de activos y 8 de pasivos. Vamos al cuadrante. ¿Qué puntuación será? A ver, 13 activos y 8 pasivos. Me ubico en el... Voy a buscar dónde está el 13 en activos. Acá estará el 13 en activos. Pero tiene una puntuación de pasivos de 8. Acá. Miren la diferencia. El problema 1 es considerado un problema crítico porque tuvo 14 activos y 17 pasivos. Pero el problema número 9 tiene 13 activos y 8 pasivos. Es decir, es un problema activo. ¿Qué significa? Que es un problema que genera otros problemas, pero no es susceptible de ser generado por otros problemas, ¿no? O sea, produce inconvenientes, pero no es tan común que sea producido por otros inconvenientes, ¿no? Ahora, ya para culminar, ahora sí, la forma de llenado de esto en el papelógrafo es la siguiente. Estas líneas que ven acá, estas líneas que están acá, que forman los cuadrantes, son líneas que ustedes van a trazar a partir de la mitad del máximo puntaje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a la matriz. ¿Cuál ha sido el máximo puntaje obtenido aquí? 14, 10, 13, 9, 9, 8, 12, 22. Miren, 22 es el máximo. Y aquí el máximo ha sido 17. Entonces ustedes dirán, ¿y dónde tengo que trazar esto? Literalmente debería partir la mitad, ¿no? Entonces mi máximo pasivo era 22. Yo debería colocar acá un total de 22. Y mi máximo pasivo acá fue 18. Pero bueno, vamos a ponerlo en número par. No, perdón, era 19, pero vamos a ponerlo en número par de 20, ¿no? Entonces literalmente mi línea, si mi máximo es 20, la línea de acá la voy a trazar en la mitad, o sea en 10, a la altura del 10. Y si acá mi máximo es 22, la línea de acá la voy a trazar en 11, ¿no? Y evidentemente ya los problemas se moverán un poco, ¿no? Esa es la forma en la que ustedes deben llenar este diagrama de Bester, con activos y pasivos y problemas. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo identifico que esta bolita de acá o este círculo de acá efectivamente es tal problema? Bueno, yo ahorita no lo hago por ser el Excel, ¿no? Pero en el papelógrafo ustedes dirán, ustedes colocarán acá problema número 1 y acá problema número 2 y así sucesivamente, ¿no? Perdón, acá problema número 2 y así sucesivamente. La idea es que ustedes puedan es que este gráfico yo se los recomiendo una vez que está hecho en los papelógrafos, llenarlos en una base de datos, ¿no? La base de datos básicamente es esta de acá. Esta de acá es la base de datos.
esto del papelógrafo, bueno, la idea de generar esto es que ya para acabar esta dinámica grupal, ustedes le hagan una pregunta de cierre a los participantes, preguntándoles si tienen algo que agregar, si tienen alguna opinión en torno a los problemas que han mencionado, o quisieran, digamos, viendo este gráfico, les parecería que deberían reacomodar algún punto, ¿no? Y todo eso debe ser tomado en cuenta en los apuntes. La forma de entregar las dinámicas y las entrevistas grupales es con los apuntes. Por favor, también les pediría encarecidamente que tomen foto, pídanle a alguien que les tome foto de la aplicación de esta dinámica. Eso es muy importante como registro. En lo posible soliciten grabar la dinámica, y bueno, también estamos coordinando el envío de estos papelógrafos, o de que ustedes por favor puedan basear la información de sus dinámicas en estas matrices, ¿no? Acá hay una matriz vacía, por ejemplo, ¿no? O sea, borran estos números y los rellenan nuevamente. Esa es la idea. Bueno, estimados, eso sería el tutorial en torno a las herramientas para aplicar en esta investigación de clima ético. Yo les agradezco la atención. El trabajo de campo está iniciando el día martes, y como les comenté, el día lunes yo me voy a estar comunicando con cada uno de ustedes, para poder el día de lunes, el día de mañana, voy a estar comunicándome con cada uno de ustedes en la tarde para poder absolver sus dudas o cualquier comentario que tengan en torno a la aplicación de estas herramientas. Y eso sería todo. Yo les agradezco mucho la atención y ya tienen mi número, estamos conversando. Muchas gracias. Con esto queda por terminada la sesión.